Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes nuevamente, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder estar de regreso de un periodo de vacaciones. Agradecerle, como lo decía hace unos minutos, a Luis Samayoa, a todo nuestro equipo, a nuestro coordinador Ulises Argueta, a nuestro productor Jorge León y al resto también de todo el personal que está tras de cámara para poder llevar a cabo, por supuesto, como siempre, con esa calidad que nos distingue, toda la programación desde muy tempranas horas de la mañana. Así es que desde ya, muchísimas gracias a usted por haber estado pendiente de este servidor. Pues ahora vamos desde luego a reiniciar nuestras labores, como siempre, colocando sobre la mesa temas importantes del país. Este día vamos a hablar de un tema que tiene que ver precisamente con el transporte colectivo, y es que la forma de hacer transporte de pasajeros en el país desde sus inicios ha estado influenciada, a lo que todos sabemos, por las conveniencias políticas del momento, lo cual ha venido, de acuerdo a algunos sectores y particularmente a los involucrados, a afectar toda la cadena de valor que tiene este sistema de transporte que desde luego utiliza casi el 80% de la población. Para hablar del tema me acompaña René Velasco, representante de la Mesa Nacional del Transporte, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, René. Bienvenido. Gracias Ernesto. Muy bienvenido a reiniciar las labores después de estas merecidas vacaciones, Ernesto. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño, a nuestros hermanos en el exterior, especialmente a los que viven en los Estados Unidos de América. Y un gusto compartir acá también con Luis Regalado en este set de este importante programa. Gracias, Luis Regalados, también representante de la Mesa Nacional de Transporte. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Luis. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo en esta mañana, a todos los transportistas que estamos ahí en esta situación de duda, pero que sabemos que confiamos en Dios y que vamos a salir adelante con un buen proyecto, que es lo que venimos a plantear. Voy a comenzar primero conociendo con esta propuesta en la cual ustedes están planteando que desaparezca el Viceministerio de Transporte, tal vez como figura regulatoria, y comience a funcionar una superintendencia de transporte. Cuéntenos un poquito sobre en qué consiste más o menos esta idea y por qué razón creen ustedes que con una superintendencia se puede tener un avance importante en esta materia. Bueno, sí, gracias Ernesto. La verdad es que es una buena oportunidad para que podamos hablar de este tema que tiene una alta incidencia de afectación o de beneficio para la población salvadoreña, ¿verdad? En este caso el transporte colectivo, que hemos planteado nosotros en diferentes ocasiones la situación grave que ha estado viviendo, y ahora pues es mucho más grande el problema que enfrenta el sector transporte colectivo de pasajeros en el país. Nosotros creemos que uno de los problemas grandes que tiene el sistema ahora es la actuación, dijéramos, que las instituciones rectoras del transporte en el país, pues no ha sido en sus actividades, en su accionar, aplicando lo técnico específicamente. Ese creemos nosotros que ha sido uno de los grandes problemas por los cuales el sector transporte jamás ha podido salir adelante, es decir, llegar y prestar a prestar ese servicio que realmente la gente demanda. Por eso yo hacía énfasis al inicio, en la presentación del programa, que este sector ha estado por años influenciado precisamente por esas conveniencias políticas, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros con nuestra propuesta lo que queremos es que haya una entidad rectora del transporte eminentemente técnica. Ahora tenemos una ventaja, que las autoridades que están en el Viceministerio de Transporte son técnicos. Marcada esa diferencia de, digamos, de perspectiva en la cual ustedes están planteando la necesidad de hacer esta metamorfosis, a ver, ¿cuáles son entonces los elementos claves que vienen a determinar esa tecnicidad que requiere el transporte para que se traduzca en una especie de beneficio mayor a la población? Pues el objetivo de proponer esta propuesta de transporte
es quitar todos aquellos situaciones oscuras que ha tenido el transporte, en el sentido de darle una claridad en cuanto al manejo de cómo administrar el transporte. ¿Y qué les hace a ustedes hoy con esta nueva, digamos, administración dentro del Ejecutivo, pensar que un cambio en ese sentido puede ser más efectivo o más real de lo que no se ha tenido en el pasado? Lo que sucede es que en esta propuesta se está abarcando cada punto específico de interés para el sector transporte público de pasajeros. ¿En qué aspecto? Bueno, ahorita nosotros tenemos prácticamente, si vemos lo complicado que tenemos en la competencia ilegal y desleal, tenemos una cantidad de vehículos dando servicio tipo privado exagerado, ¿verdad? Agreguémosle que hay un crecimiento de esas tricimotos, ¿verdad? Como lo decía el diputado Serafín, tricimotos, que nosotros le llamamos mototaxis, que ha sido desmedido. Agreguémosle ese otro carrito QT. Entonces, todo eso, quiérase o no, ha venido a ser una carga o una competencia para el transporte público tradicional del que nosotros venimos a hablar esta mañana, en la cual sí necesitamos diversificar nuestro servicio. Incluso recientemente se dio a conocer que después de casi 1 año y medio sin circular, se hablaba incluso de la idea de reactivar nuevamente el sistema Citran, que si bien es cierto, y lo dijimos creo que en varias ocasiones, no era digamos, como el mejor modelo que se había implementado, pero sí ya abría la puerta precisamente para buscar digamos, una perfección de lo que podría ser un modelo de transporte que lo tienen otras ciudades y que ha venido a resolver parte del gran problema a la ciudadanía. Sí, lo que ocurre en esto, Ernesto, es que esto debe ser un plan integral para que podamos ver los frutos realmente que el país necesita y la población ha estado demandando. No podemos hacer parches, y ese es uno de los temas que podía incluir al Citrans, por ejemplo. El Citrans solo, así, aisladito, difícilmente, y ya tenemos las consecuencias. ¿Por qué el Citrans no ha operado por más de 1 año? Bueno, difícil porque no puede operar en las condiciones en las cuales las autoridades han definido que operemos después de haber pasado algún tiempo, dijéramos, sin operar al 100%. Los antecedentes que tenemos en el transporte colectivo son nefastos, de veras, para una buena operación. Definitivamente se empeñaron muchos, incluso funcionarios que han pasado por ese viceministerio de transporte por años, pues, por décadas, y que se empeñaron en hacer un relajo en el transporte colectivo, definitivamente. Tú preguntabas qué nos presagia a nosotros que con las nuevas autoridades podemos hacer una transformación en el transporte colectivo. Bueno, que nosotros siempre le hemos apostado a mejorar el transporte colectivo. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué razón? Y el otro elemento que creo que tú mencionabas sobre el tema de la organización. Claro. Es decir, un sector dividido difícilmente puede lograr establecer una meta en común, porque mientras ustedes hablan acá de crear un nuevo modelo de regulación, a lo mejor otros estén pensando en que no sea ese el mejor modelo. Y ese ha sido también otro de los grandes problemas que ha tenido el sector, la atomización, por decirlo así, del gremio como tal. Solo una parte en esa, perdón, Luis. Cuando tú hablas de que a veces la gente señala que hemos tenido ayudas, que hemos tenido apoyos, hablando específicamente del tema compensaciones, es que fíjate que esa parte es engañosa, porque las compensaciones, es cierto, han habido. Por cierto que hubo una crisis que todos recordamos allá por 2008, hubo una crisis a nivel mundial y que afectó obviamente a nuestro país también. Allá en aquel momento, la tarifa en el transporte público urbano era de 25 centavos para el autobús y 28 para el microbús. Y la compensación era de $800 para el autobús y era de $400 para el microbús. En aquel momento, paradójicamente, 10, 12 años, 13 años después, la tarifa en el autobús, en el urbano, es de 20 centavos
como hace 18 años, y la compensación es de 400 por autobús y 200 por microbús. O sea, equivale al autobús de 12 o 13 dólares diario de compensación, y en el microbús 6 y fracción diario de compensación por microbús. ¿Hay espacios abiertos de negociación, de diálogo hoy en este nuevo escenario del país, Luis? Nosotros hemos tratado de buscar esos espacios, ¿verdad? Hemos solicitado, hemos tratado por cualquier manera de que la Mesa Nacional de Transporte pueda tener esa oportunidad de expresar. Y lo hemos tenido de una manera bien limitada. No puedo mentir yo en eso. Hacías una pregunta. ¿Para qué es esta propuesta de transporte? Propuesta de transporte. En realidad es para apartar el tema político sobre el tema realmente técnico, ¿verdad? Ese es el meollo de esta situación. El transporte tiene una compensación o un subsidio, como le quieran llamar, pero eso es un acuerdo entre el empresario y el funcionario para que no se le suba la tarifa y que, entre comillas, se mantenga en el tiempo la misma tarifa. Tenemos 18 años que la tarifa no se ha tocado. Y tenemos también un costo que hace 18 años se nos ha incrementado casi en un 60%. Delicadísimo también el tema en lo que tiene que ver con la competencia ilegal y desleal. Es decir, hay más o menos entre 12 modalidades que han surgido en los últimos 15, 20 años. 12, por ahí 12, 14 modalidades que han surgido para transportar pasajeros en los últimos 15 años, 20 años, más o menos. ¿Eso qué significa? Eso significa un agravante más para el transporte colectivo en el país. Es decir, que la cantidad de pasajeros que antes trasladaba el transporte colectivo, autobuses y microbuses, ahora es mucho menos. Con la agravante que todas las cosas, todo el producto, la canasta básica para que se pueda ejecutar la operación en el transporte colectivo, todo ha subido. Llantas, repuestos y todo eso ha subido alrededor de un 40%. Nosotros abrigamos la esperanza que, aunque no nos han atendido, le hemos enviado notas al señor presidente de la Comisión de Obras Públicas para que nos atienda y dar nuestro punto de vista. Lamentablemente no nos han podido atender, no nos han atendido, pero lo hemos hecho llegar la propuesta por escrita a ellos como comisión, en donde hablamos de la parte legal, pero también esta propuesta técnica, operativa y financiera de la que estamos hablando acá, y esperamos que ellos tomen algunos insumos para que esta reforma que están planteando pues vayan aspectos que nos lleven a la prestación de un mejor servicio, porque nosotros como empresarios siempre hemos tenido ese deseo de mejorar el servicio. A ver, Luis. El Citram en su nacimiento empezó cobrando mayor tarifa, tenía destacado prácticamente una seguridad nacional, digámoslo así, porque ahí habían soldados, habían policías en una empresa de prácticamente, ¿qué? 8, 9 kilómetros. Tenían una compensación diferente a la que nosotros teníamos, ¿verdad? Entonces, a pesar de tener todas esas virtudes, yo creo que cuando inició que el carril era exclusivo, podría mantenerse, porque era algo novedoso, era 20 minutos de Soyapango hacia el quirúrgico, y era algo rápido. Y de ahí le incrementaron hasta El Salvador del Mundo y era algo rápido. Pero con la apertura de los carriles y el cambio que se dio de administración de gobierno, realmente no es un negocio. Es muy caro cada viaje en una unidad de esas. Una pregunta así de manera concreta, Luis, también acá. ¿Hay proyecciones de elevarse el precio de los combustibles?
¿tienen un plan contingencial ustedes para poder de alguna manera enfrentar esta realidad? Lastimosamente no lo tenemos. Y ahí quiero ser bien enfático. ¿Y a qué nos puede llevar eso? ¿A paralizar? A una quiebra técnica. Quiebra técnica, paralización de las unidades o el incremento del precio de tarifa. En realidad aquí, miren, comentarios negativos de los usuarios, de las personas que quizás ni viajan en las unidades, pero les gusta opinar, vamos a hallar en diversidad. Claro. O sea, aquí no estamos expuestos, ni venimos a hablar también a quejarnos, ni tampoco venimos a exponer una situación solo porque queremos venir a lucirnos, a querer seguir sangrando al gobierno. Nosotros le hemos dicho al gobierno, mire, la compensación, ¿por qué no se la da al usuario? Que el usuario sea el beneficiario directo de esa compensación, de ese subsidio, y a nosotros como transportistas libere la tarifa y entonces veamos cuáles van a ser las condiciones de trabajo para que una unidad pueda ser rentable y rinda principalmente la función que va a dar, esa venta de servicio que se va a dar. Quiero ser bien claro en esto, una unidad venciendo el año de matrícula tiene que estar solvente en Hacienda y de multas, esquelas, para que le renueven la matrícula. Una unidad de transporte, si no está solvente, no puede renovar la matrícula. Entonces, dicen muchas personas que nosotros tenemos deuda, que nosotros tenemos déficit, pero en realidad no es el empresario el que conduce la unidad. Es una persona que se delega a conducir la unidad. Gracias, Luis, por habernos acompañado. Gracias, Ernesto. Ahí muy están, amable. por cierto, los precios de referencia. Ahí están. Según están vigentes a la fecha a partir del día de hoy, ¿verdad? Sí. Gracias también, René, por habernos acompañado. No, gracias a ti, Ernesto. Un saludo a toda la población y de nuevo recalcar a las autoridades, al gobierno de El Salvador, a la Asamblea Legislativa, que nosotros como Mesa Nacional de Transporte estamos en la buena disposición de trabajar y poder sacar adelante este servicio que es, dijéramos, para el 70-80% de la población de nuestro país. Y quiero darle la más cordial bienvenida a la ministra de Educación, la licenciada Carla de Varela, quien nos acompaña esta mañana para hablar también de un tema que tiene que ver muchísimo con la formación y la educación en el país. Así es que, bienvenida, ministra, gracias por acompañarnos. Un gran gusto estar aquí con ustedes y muy buen día a los televidentes que nos sintonizan. Bueno, Ernesto, hay una gran diferencia. Primero, Avanzo, esta es la segunda edición de Avanzo en medio de una pandemia. El cambio que hicimos de la PAES a Avanzo fue en el marco de una pandemia. Sin embargo, creo que lo hemos logrado. El año pasado fue un año bastante difícil, sin embargo tuvimos una participación en la primera edición de Avanzo del 93% de los alumnos esperados. Entonces la gente pregunta, bueno, ¿y cómo hacen ustedes para que los alumnos no copien? Precisamente porque no son preguntas de copiar, son preguntas de analizar. No las van a encontrar en Google, no las pueden googlear. Una de las dificultades... Son de razonamiento, de análisis... Precisamente porque, Ernesto, una de las dificultades que tenemos en nuestro sistema educativo es que no le enseñamos a nuestros niños a reflexionar, a analizar. Entonces, este año, además, tenemos, antes de la parte cognitiva, o sea, la evaluación de las asignaturas, tenemos la evaluación psicoemocional, que por segunda vez la vamos a aplicar, y tenemos ya una línea de base el año pasado. Muy importante ahora porque vamos a poder hacer la trazabilidad de cómo se ha comportado la salud mental de nuestros bachilleres, de los chicos que van saliendo de bachilleres. Tenemos además la prueba de inglés. La prueba de inglés no es para poner una nota, ni tampoco la psicoemocional. La prueba de inglés es para mostrarnos a nosotros cuál es el nivel de inglés en que están los alumnos. Es una evaluación, pero sin ponderación, entiendo. A ninguna de estas tres que le voy a mencionar tiene ponderación. A ver, son alrededor de 36,000 estudiantes en departamentos ya identificados. ¿Por qué se ha hecho, digamos, segmentada esta prueba, ministro? Por cuestiones técnicas y de mejor control, porque en este año hemos dividido la prueba en dos
dos zonas. Okay. La zona 1, que ya comenzó, y la zona 2. Pero son más alumnos, en realidad, los que estamos esperando que hagan la prueba. Son alrededor de 77,000 estudiantes. Dando un poco el ciclo de esta prueba, avanzo, ministra, si ese modelo de pensamiento, de análisis crítico que debe de tener el estudiante va a ser puesto o sometido a consideración con esta prueba, a diferencia de lo que hemos tenido en el pasado, estamos midiendo en un corto, digamos, plazo lo que sería esta nueva modalidad, porque ha sido este gobierno el que ha entrado en este nuevo método, digamos, de evaluación, ¿no? En educación, Ernesto, los resultados no se ven rápidamente, Okay. ¿verdad? Porque usted haga cuentas de cuántos años pasa un alumno en el sistema educativo. Sí. O sea que cuando usted sale de bachiller, usted lleva el acumulado de la calidad de educación que ha recibido desde que entró a primer grado o incluso antes, ¿verdad? Porque los niños que no han tenido estimulación antes del primer grado generalmente tienen dificultades para aprender a leer y a escribir. Por eso es tan importante la política de Crecer Juntos, promovida por la primera dama, porque esto nos va a permitir una preparación y un desarrollo de las potencialidades de los niños que les va a hacer más fácil el aprendizaje y obviamente la vida. Es un poco complejo en este momento decir que ya cambiamos la currícula y hemos transformado el sistema. Yo diría, Ernesto, que en medio de la pandemia hemos logrado bastante. Hemos logrado bastante. Sin embargo, hace falta mucho por hacer, porque esto es todo un círculo. Cuando yo cambio la currícula, tengo que cambiar el modo de enseñar de los maestros. Tengo que reforzar la currícula de la formación inicial de los maestros, que es lo que acabamos de ver en la evaluación que le hicimos a los maestros que pretendían o que concursaban por una plaza por ley de salarios, ¿no? Eso nunca se había hecho. Un dato importante, Ernesto, el día de ayer participaron el 90% de los esperados. O sea, vamos comenzando muy bien. Hay un tiempo prudencial de la prueba que creo que anda alrededor de 90 minutos por asignatura. Es decir, en 90 minutos va a tener el estudiante que desarrollar todo ese... Y tiene prácticamente todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 11:59 de la noche para poderlo hacer. Ok, ministra, hablamos precisamente sobre el tema de la evaluación de maestros que conocimos recientemente y que trajo ciertas controversias, precisamente por la forma, los métodos en los cuales, o el resultado mismo de esa evaluación que se hizo. ¿Cómo se ha logrado superar esta situación y de acuerdo a lo que hablábamos extra cámara, usted me decía, lo que estamos buscando es realmente ver la responsabilidad de formación que también hay que buscar por el lado del maestro, que no solo debe de tener el alumno, ¿no? Partamos del hecho, Ernesto, que estamos trabajando por el bien del país. O sea, esta es una tarea de nación. El tema de educación debe ser interés de todos. Mejorar el sistema educativo, transformarlo para que sirva de andamiaje para el desarrollo de un país, es responsabilidad de todos y implica hacer cambios. Los cambios siempre traen reacciones, sobre todo cuando ha habido una metodología y una forma de hacer las cosas, una forma de enseñar, una forma de formar a los maestros, una forma de evaluar a los alumnos, la ausencia de una cultura de evaluación, una serie de elementos que nuestro sistema educativo necesita para realmente construir, ser el andamiaje para un país que quiere apuntarle al desarrollo. Nosotros hemos montado un proceso auditado en todas sus partes. O sea, tenemos una auditoría observando cada uno de los pasos y es una empresa auditora independiente, ¿verdad? No tiene nada que ver con el gobierno. Pero además, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es quien nos montó la plataforma y ellos le están dando seguimiento al uso de la plataforma donde los maestros concursantes, porque son maestros que están fuera del sistema,
han podido accesar para poder hacer sus exámenes. Hubo un compromiso también de quienes crearon este temario de no filtrarse, como en algún momento también decían, de que algunos maestros como que habían tenido acceso a los temarios de la evaluación, ¿no? Nadie ha tenido acceso a los temarios, si no, esto lo hubiera registrado la auditoría. ¿Qué experiencia nos deja esta evaluación ya en términos del resultado? ¿En qué áreas se muestran deficiencias, etcétera? ¿Ya se tiene algún resultado de esta evaluación? Bueno, del total de maestros, concursantes a maestros que participaron de un total de unos 16,000 personas, solamente el 20%. 16,000 para 2,700 plazas, creo que eran las que se hablaban. Entonces, eso nos ha forzado a nosotros, como no llenábamos las plazas, ¿verdad? La gente que insiste en querer ver la realidad y lo que estamos haciendo con los mismos ojos de antes, o sea, la gente que solamente ha conocido las componendas, los favores, la venta y compra de plazas, ellos creen y siguen insistiendo que lo que estamos haciendo es lo mismo. Pero resulta que el resultado, la cantidad de maestros que aprobaron fue tan bajo que no llenábamos las plazas. Entonces tuvimos, o sea, porque la nota mínima era 7. Sí. Entonces la bajamos a 6 y 6.9 para poderle dar oportunidad a más maestros que pasen a la prueba psicoemocional. Pues hay una serie de preguntas y sobre todo también que van encaminadas a saber qué está haciendo el ministerio para poder corregir algunos problemas que se están generando en algunos colegios con respecto a cobros de mensualidades de noviembre y diciembre, cuando ya no se están precisamente en clases, pregunta un televidente. Sí, bueno, habría que ver qué es lo que los padres de familia han firmado al momento de matricular a los niños. Como cada caso es diferente, yo voy a dar unos números de teléfono de la gerencia de acreditación para que ustedes puedan llamar y hacer la consulta concreta, ¿verdad? Ya con el nombre específico del centro educativo, del colegio. Es el 2592-3134 y el 2592-3131. ¿Cerramos un buen año escolar? Cerramos un año difícil de la mejor manera, Ernesto. ¿Por qué le digo de la mejor manera? Porque para el país y para el mundo no ha sido fácil gestionarlo todo. Y esto incluyó a educación en medio de una pandemia. Sin embargo, hemos hecho varias evaluaciones. En este momento estamos en la evaluación en lo de Avanzo, pero hace 2 meses hicimos las pruebas diagnósticas evaluando mis logros. ¿Por qué las hicimos? Primero, porque estamos generando una cultura de evaluación dentro del Ministerio de Educación. No puede haber planificación estratégica, no puede haber conducción si no hay evaluación. ¿Qué nos está indicando la prueba? Nos está indicando que a pesar de la pandemia, hay asignaturas y hay niveles educativos en los que hemos podido avanzar. Sin embargo, que hay otros niveles educativos en los que los alumnos han retrocedido, ¿verdad? Y esto era de esperarse. Hay gente que se dedica a hacer el análisis, como yo digo, el análisis del negativismo. O sea, todo es negativo. Y eso no es así. Hemos compartido con la comunidad académica los resultados de las pruebas diagnósticas y les hemos invitado a participar en un concurso de investigación, porque el sistema educativo no puede ser solamente un receptorio de datos, como ha sido hasta ahora. Acumulando datos, tenemos que generar pensamiento, tenemos que generar análisis, y eso hay que hacerlo de la mano con la comunidad académica. ¿Será que para este año que arrancamos, si Dios así ve, bueno, estamos viendo resultados ahora con las estadísticas de COVID que han bajado, de muertes, ¿no? Y creo que es importante, y de casos. ¿Será que vamos a ya de alguna manera a clarificar más el tema del sistema en línea de clase, ministro? Nosotros estamos listos para cualquier cosa, Ernesto. Hemos desarrollado una estrategia de enseñanza multimodal o multiplataforma. No, de acuerdo, pero los resultados no es lo mismo, al menos en términos muy de padres de familia. Aquí hay muchos padres de familia que están haciéndose la pregunta que casi es común cuando nos vemos y le digo, mire, ¿cuándo se va a dejar ya lo semipresencial?
porque a costa de todo el estrés que genera el estarse conectando en línea con los chicos, los colegios privados en este caso siguen cobrando lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí creo que hay un elemento importante que no puedo soslayar esta mañana para conocer su opinión. ¿Qué se va a hacer con eso? Yo quisiera decirle a los padres de familia que el Ministerio de Educación está supeditado a lo que indique el Ministerio de Salud, porque esta es una crisis sanitaria, no es una crisis de educación. Entonces es el Ministerio de Salud quien nos indica a nosotros, puede regresar al 100% a las aulas o debe de seguir tal como está, de manera semipresencial, opcional y utilizando todas las plataformas que tenemos. Es el 9 de diciembre que se va a conocer el resultado, ¿verdad? 9 de diciembre me decía, porque Sí. me preguntaba acá y recuerdo que dijo usted 9 de diciembre. Ya le doy las fechas exactas. Se dará con el resultado del avance, de la prueba Avanzo para los estudiantes. Y otra pregunta que hacen acá, ¿cuándo se va a dar a conocer el resultado de las plazas a docentes? Como eran tantos docentes los que, o sea, la empresa en este momento, o sea, quiero aclarar que es una empresa la que está haciendo esto, la parte de la evaluación psicométrica, no es el Ministerio de Educación, son ellos los que han manejado la prueba. Obviamente la auditoría está acompañando, ¿verdad? Entonces yo pienso que entre 2 y 3 semanas vamos a tener los resultados porque eran más de 6,000 personas. Ministra, como siempre, es un agrado platicar sobre este tema que a mí en lo particular me encanta, el tema de la educación. Creo que un modelo de educación nos va a ayudar en su momento a salir adelante de los grandes problemas que como país tenemos. Yo le agradezco mucho que haya venido una vez más. Gracias, Ernesto. Y nada más decirle a los televidentes que cuando estamos hablando de la educación, cuando estamos hablando de seleccionar a los mejores maestros, estamos pensando en sus hijos, estamos pensando en que aquellas personas que estén en el aula son los que tienen en sus manos a sus hijos, a sus nietos. Entonces debemos estar todos trabajando por el mismo objetivo. Ok, muchísimas gracias, ministra. Por mi parte, gracias. Como siempre, los invito a que estén atentos a nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana. Si Dios lo permite, pues ahí vamos a estar mañana nuevamente con otros temas de su interés. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.